Con pasión vive Cherito Pineda y aún en tierra azteca goza sin medida, baila y ríe, su vida es una fiesta. Su alegría de Colombia la herencia, guapa, joven, en videos brilla. Hola mexicolombianos, ¿cómo están? Tiempos sin vernos, de nuevo por acá esta servidora la Cherito. ¿Qué más pues? Bueno, estaba un poquito perdida, pero bueno, después de tanto tiempo quise venir a orearme un poquito y sentirme nuevamente turista, una vueltecita por la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como el Zócalo. ¿Cómo la conoces? Yo como el Zócalo, toda la vida, incluso uno siempre que se viene en el metro ve y se baja en la estación, Zócalo, así. Con un clima rico, agradable, bastante caluroso y estoy viendo que eso está súper cambiado. Yo traigo una cañoncita bien pegada, de esas de Juan Piña, que por cierto me recuerda mucho este lugar. Bueno, yo quería venir a visitar aquí al Ilustre, pero vea, me encuentro que todo está cerrado por aquí. Esto es como bien especialito, ¿no? Me hace acordar cuando uno cerraba la casa para que no lo fueran a buscar a uno los... ¿Será que si le grito sale? Jugando a Tintico recorre la casa presidencial, ¿cómo me ven? Mera pata yo, estate callada que me deportan pa' culo. Hasta hace un mes y medio que yo vine acá a la Plaza del Zócalo, esto pasaban coches. Hoy me encuentro que no hay ni un solo carro. Quiere decir que podemos caminar con tranquilidad, con libertad, más espacio para todos los peatones y todos los extranjeros que quieren venir a gozarse de la Plaza del Zócalo. Ay, me parece súper chévere porque uno se siente como más cuidado, como más amplio, no hay como tanta congestión, ¿sabes? Porque si bien eso es un lugar súper concurrido, hoy está bastante vacío. Pero es un fin de semana, no hay ni por dónde caminar. Esta calle, cuando viene la gente, pone sus puestos para vender sus artesanías, mucho arte y esa congestión de carros, eso sí se sentía uno como abrumado. Pero aquí uno sí se siente como más libre, está más chévere. Siento como que no hay tanta contaminación, me gusta más así. Sí, es que miren, eso se ve vacío, como más movilidad, me gusta más, se ve más chévere. Pero una vez sí me pareció muy charro de que esto siendo tan delicado, aquí que pasara como cualquier persona, ¿sabes? O sea, cualquier persona podía tener el acceso acá en coche. Eso también se podía prestar como para... Aunque hay seguridad y hay mucho policía, obviamente, hay algunos materas, algunos arbustos, algo bonito. Sería chévere que le metieran un poco más de árboles, aire, más oxígeno, un poquito, no sé, creería yo. Pero también hay que tener en cuenta que es un lugar de máxima afluencia de muchas personas cuando hacen eventos masivos. El Grito de la Independencia se celebra acá, Día de Muertos también, eso acá es lleno, hacen muchos desfiles, conciertos, entonces no sé cómo sería ahí, pero se ve bonito, se ve agradable el lugar. También hay banquitas para descansar, para compartir un heladito con amistades, redes de Wi-Fi para la gente que viene casualmente, está en la calle y que necesita conectarse o incluso trabajar. También hay esas comodidades, entonces sí, está chévere el parchecito para uno venir a tintear, a pasar rico un ratito. O sea, pero tú sabías que no hay árboles como tal, porque es para dejar libre protesta a la gente, para que pueda venir a manifestarse, para que pueda venir a los... Sí, pero a ver, hay ciertos espacios donde sería como chévere, porque allá vemos algunos arbustos, eso sí sería como bueno que le metieran un poquito la mano, pero igual se ve bonito. Bueno, y también estoy notando que hoy no tienen la bandera, y una de las cosas que yo sí amo del Zócalo es venir a ver la bandera. A mí me parece preciosa la bandera de México y más cuando la tienen así ondeante. Eso es de las cosas lindas de acá. Esta plaza sí es muy linda y muy bien conservada.
y hay que verla en las fiestas de octubre, de septiembre, como la decoran, o sea, es divino. Esto sí es uno de los íconos de Latinoamérica que lo hace sentir a uno orgulloso. Yo no soy mexicana, pero me siento súper orgullosa y me maravillo cada vez que vengo acá. Y ahí de fondo tenemos el balcón presidencial, donde sale el ilustre presidente a dar el grito de la independencia. Porque todo esto aquí está como tan reservadito que me causa curiosidad. Pues es que ese señor ya es como todo un mito de amores y desamores. Entonces, del año y medio que estoy en México, he escuchado muchas corrientes. Entonces, de todo hay que escuchar y de todo hay que aprender en esta vida, ¿no? Los voy a acusar por el bien de todos. Abrazos, yo tengo otros, lo que diga mi dedito, me canso ganso. Los voy a acusar por el bien de todos. El año pasado vino un grito y para mí fue una experiencia que no recomiendo. A mí me fue muy mal porque es caótico, es pesadito, pero se dice que toda persona mexicana debe vivir una vez en la vida el grito de la independencia acá en el Zócalo. Porque sí es muy lindo el espectáculo de los fuegos artificiales y todo eso, sí es bastante bonito, pero yo no me quedo ganas de volver. Porque son muchas personas. Ay, eso es una adrenalina muy linda. Yo amo mi patria, Colombia, pero yo me siento de corazón mexicana, como si en otra vida hubiera sido mexicana. Y de verdad se le erizan a uno los pelos porque es como la adrenalina de todas las personas, los fuegos, el ambiente de la gente. O sea, es la vibración y la armonía y como la energía de la gente. Vamos, es una fiesta bonita. A mí me gustó mucho. Desde la vez que hicimos el video, que nos preparamos para la fiesta de independencia, de todo eso, ahí como que uno ya iba entrando en el ambiente y el vivir el grito acá fue muy lindo. Bastante retirada porque eso era así, era llenísimo. Y bueno, acá también es rico porque cada 2 meses dan como conciertos de gente muy importante, entonces aquí vienen y se reúnen mucha gente. Está chévere, o sea, esto como medio de esparcimiento, esta plaza es muy agradable, ¿sabes? Pero sí, de las cosas que más disfruto es venir a caminar el Zócalo. La arquitectura, la torre latinoamericana al fondo, o sea, de las cosas lindas que tienen que venir también a visitar, independiente del credo que profesen, es conocer la catedral. Está muy linda la arquitectura de esta plaza. Esto, hace unos cuantos días atrás, esto todavía circulaban carros, pero ya ahí tenemos acceso, ya sea por una emergencia, cualquier cosa, me imagino pues que sí dan permiso para ingresar a una ambulancia o algo así, o cuando tienen que movilizar algo de escenografía por eventos, pero esto aquí está cerrado. Hoy no circula ningún carro por la plaza. Yo siempre he sido partidaria de que el espacio y la integridad de las personas, donde hay como lugares de esparcimiento, se debe respetar. Chévere, se nota nuevecito. Vamos a ver hasta cuándo lo sostienen, porque acuérdense que una cosa es lo que ellos digan y monten ahorita antes de irse, y otra cosa los que vengan con ideas nuevas en unos tiempos, porque esto ya se está acabando. Aquí me parece muy apasionado el tema, ¿sabes? Yo no soy mucho de política, yo soy de que la gente cumpla lo que tiene que cumplir, porque aquí los que tienen que estar beneficiados es el pueblo. Hay 8 banderas hermosas, pero no como su gloriosa bandera hermosa, ondeante, grandota, divina, ¿no? Bueno, esperemos que en estos días ya que esté el mantenimiento. Es que la bandera de Estados Unidos se hizo ahí. ¿Qué? En 1847. ¿Sí? ¿Estás hablando en serio? Inaudito, o sea, qué bárbaros, de verdad. Eso sí me sorprende, porque si hay una de las cosas que yo admiro del mexicano es el amor por la bandera. Ese nacionalismo y ese orgullo por su bandera, lo que platicamos en algún episodio anterior. Usted ve un mexicano afuera y ama su bandera. Todos los que me dan lata, que porque digo que es el Zócalo y se llama la Plaza de la Constitución, aquí está señalizado Zócalo, Zócalo peatonal. ¿Ok? Esto está nuevo. Se dice que había más de 100 semáforos en esta cuadra siguiente y todos fueron removidos. Esto lo cambiaron, esto es carpeta asfáltica, por aquí vimos nuevamente adoquines nuevos. Esto aquí se fueron con todo, aquí no escatiman en gastos. Obvio, una plaza de esta envergadura necesita lo mejor, pero también hay que ver, esto cuesta lanita. Pero está muy lindo, ¿para qué? ¿Para qué? Y si es para el disfrute de todas las personas, bienvenidos sean los cambios, ¿no? Y el clima ya está bajando, ¡ay, qué rico, qué delicia! La palabra Zócalo viene de que quisieron hacer un homenaje a la bandera y no se concluyó y todo. Bueno, ahí se los dejo.
Tenochtitlán. ¡Eso, bravo! Tenochtitlán. También tiene permitido el acceso a la plaza las nuevas movilidades sustentables, como las bicis, los monopatines, que se están poniendo muy de moda ahorita acá en la ciudad. Y con respecto a los macetones grandes que tienen sus plantitas y sus jardines, se puede retirar para cuando hay eventos masivos. Eso para preservar obviamente las plantas y para ver como mayor movilidad. Bueno, es como una plaza transformer, se puede acondicionar a múltiples eventos, a nuevas propuestas de movilidad, sustentabilidad, esparcimiento. También estábamos viendo que están implementando como una cultura del sano esparcimiento dentro de la plaza, lo cual permite a la ciudadanía mexicana y a los foráneos hacer como un uso responsable de estos espacios. Entre semana casi no hay tanta gente, el sol no le está pegando tan fuerte, uno puede venir y disfrutar en un balcón, en una terraza, tomarse un rico heladito y disfrutar de la vista a la plaza, que es bastante linda. Yo sí les recomiendo que vengan como en horas de la tarde. Esta plaza ha sido testigo de grandes luchas y de grandes causas. Bueno pues muchachos, y esto fue todo por hoy. Esto es de paso obligado a sacarse unas buenas postales. Aquí hay arte, hay cultura, hay civismo. Esto es un espectáculo, definitivamente un parchezote para venir a México, ya saben. Y bueno, no mames, ya me estoy mexicanizando. Ya aquí todo el mundo me regaña porque ya hablo más mexicano. Yo siento que ya me adoptó México, amo México y me disfruto el Zócalo en todo su esplendor. Y a usted que es de la Ciudad de México, venga y disfrute también el Zócalo, deje de ser fresón, disfrútese. Acuérdense pues muchachos que donde nos veamos así nos saludamos. Bye bye, cuídense mucho. Colombianos en México, somos pura alegría. Caminando por las calles, puro sabor y melodía. Juntos compartiendo nuestras raíces, con cariño y